está citado por la fiscal Alicia Aguione, el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, a declarar. Bueno, lo que nos trae hoy justamente Factum y en particular su director Eduardo Botinelli tiene que ver con la situación del senador y la opinión pública. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Andan bien. Bueno, sí, es un caso que es muy mediático, ¿no? Ha tenido una cobertura importante. Si bien es un tema personal, también se transforma en un tema político. Y la idea es ver, bueno, cuánto hoy la gente está informada, más o menos informada sobre este tema, cuánto ha escuchado y, bueno, al final, digamos, cuán creíble considera la denuncia, ¿no? Entonces, el primer gráfico lo que muestra es una primera pregunta muy general, que es, ¿ha oído de denuncias de delitos contra un senador? Es decir, bien abierta, ¿no? Como ir aproximándonos y vamos a ir viendo cómo va evolucionando a medida que vemos los distintos resultados. Lo que vemos claramente es que escuchó hablar de una denuncia es el 64% de la población. El 36% dice que no escuchó hablar de una denuncia. Sorprende ese porcentaje de 36% para lo que decías al principio, para lo mediático que se ha transformado el caso del senador. Bueno, efectivamente, esto de alguna forma lo que muestra es que a veces cuando estamos en determinados sectores, digamos que estamos muy vinculados o a las noticias políticas o a la actividad política, tendemos a ver las cosas sobredimensionadas en función de lo que realmente está sucediendo en el conjunto de la opinión pública. La segunda pregunta tenía que ver ya, profundizar un poco más, que es el segundo gráfico que muestra, bueno, cuál es el senador que está siendo denunciado, ¿no? Y en ese sentido lo que vemos es que del 36% que decía que no había escuchado nada, cuando le preguntamos cuál era el senador, era el 54%. Claramente quienes sí nombran a alguien, nombran o claramente Penades, el 42% del total de la población, o alguien del Partido Nacional, un 4%, ¿no? Pero lo que predomina en todo caso es el no sabe con un 54%. Entonces, vemos que escuchó hablar es poco más de la tercera parte, que sabe quién es el senador denunciado es menos de la mitad de la población, ¿no? Entonces, esto como para armar, digamos, un mapa de qué conjunto de personas, cuál es el volumen en el total de la opinión pública, que después voy a hacer algunos comentarios adicionales sobre algunos perfiles, pero cuáles son la dimensión que tiene de conocimiento en la opinión pública. Y el tercer gráfico está apuntando a quién es la persona o quién llevó adelante la denuncia contra el senador Gustavo Penades. Y ahí lo que tenemos es que hay un 70% que no sabe quién fue, ¿no? Entonces, partimos de un 36% que dice que no escuchó, un 54% que no sabe cuál es el senador denunciado y un 70% que no sabe quién es el denunciante. Claramente, lo que vemos es que quienes sí conocen, ¿no? Quienes sí mencionan tanto al senador Penades o al Partido Nacional, y en el caso de la persona denunciada, claramente se identifica a Romina Celeste. Claro. Después hay otras variantes sobre esto, ¿no? Bueno, que es Romina Celeste más otras denuncias adicionales, es un 3%, que es una persona trans que no conocen el nombre, es un 5%, y que es alguien militante del Partido Nacional, un 2%, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que el grado de conocimiento que hay sobre el caso, más en profundidad, termina siendo concentrado en el 30% de la población y no en el 64% que vemos al principio que escuchó algo. Y que conocen realmente, como mínimo, detalles de quién denunció, de qué características tiene la persona denunciante, ya es un universo tremendamente reducido. Cada vez se acota más. Exactamente, es decir, en términos de, para dimensionar específicamente cómo es esto, es decir, un caso que está siendo muy mediático, que ha estado muy presente en la agenda política y en la agenda pública y de los medios de comunicación, en realidad al conjunto de la población ha escuchado la mayoría, pero ya menos de la mitad sabe quién es el senador denunciado y menos de la tercera parte sabe quién denunció. Es decir, la película completa, digamos, de cómo fue el caso está de alguna forma limitado a la tercera parte de la población. Pero más allá de eso, tenemos otra pregunta que es ¿cuán creíble cree que es la denuncia? Y ahí lo que tenemos es que
gente que no mencionó quién era el senador denunciado o que no mencionó quién era denunciante, sí tiene opinión formada sobre la credibilidad de la denuncia, es decir, en función de la primera pregunta, de haber escuchado algo, no tener de todos los elementos. Teniendo eso en consideración, bueno, en el conjunto de la población predomina de nuevo el que no sabe, el 44%. Después tenemos un 18% que manifiesta que cree que la denuncia es muy creíble, un 23% que considera que es algo creíble. Entonces ahí tenemos un 41% que considera que la denuncia es creíble. Y del otro lado tenemos un 11% que considera que es poco creíble y un 3% que cree que es nada creíble. Y ahí tenemos un 14% que lo ponemos en poco creíble o no creíble la denuncia, ¿no? Entonces, tenemos cerca de la mitad, el 44%, que manifiesta que no tiene opinión al respecto, ¿no? Que de alguna forma es más que los que escucharon, pero es menos que los que tienen toda la información, es menos que los que no tienen toda la información completa. Y igual se arma la opinión pública, es decir, como la manifestación frente a la pregunta que le hacemos en cuanto a la credibilidad, y termina dando ese resultado de 41% que considera que es creíble, un 14% que es poco creíble. Pero esto tiene diferencias cuando lo abrimos por los partidos políticos, ¿no? Y ahí es el último gráfico que muestra que de ese 44% que no sabe, más un 1% que no sabía, digamos, que la consideraba creíble o no creíble, digamos, en un punto medio, es un 45%. El 14% considera que no es creíble y un 41% considera que es muy creíble o algo creíble. ¿Bien? Ese es en el total, que es la columna más a la izquierda. ¿Qué es lo que vemos? Que los votantes del Frente Amplio hay mayor nivel de opinión o menor nivel de no opinión, que es el 37% que no opina, solamente un 8% que considera que no es creíble y un 55% que considera que es creíble. Dentro de los votantes de los partidos de la coalición multicolor, el 43% no opina o no sabe sobre el tema, un 21% la considera poco creíble, es el volumen más alto cuando miramos las tres barras, y el 36% considera que es creíble. Es decir, en cualquiera de los saldos termina siendo más la credibilidad que la no credibilidad, pero dentro de los votantes de la coalición aparece más fuerte quienes consideran que no es creíble o que es poco creíble la denuncia. Y en el otros, que es los que votaron a otros partidos que no están en la coalición, es decir, partidos menores, o votaron en blanco o anulado, o no contestan que votaron, ahí lo que vemos es que el desconocimiento es mucho más alto, llega al 64%, con un 28% que considera que la denuncia es creíble y un 8% que considera que es poco o nada creíble. Entonces, el panorama general que tenemos es que hay un porcentaje importante que escuchó algo, pero que menos de la mitad tiene claro quién es la persona denunciada y menos de la tercera parte sabe quién es la persona denunciante. Y que en todo caso aparece una conformación donde se le da credibilidad a la denuncia, fundamentalmente basado en los votantes del Frente Amplio. Cuando entramos más en profundidad sobre los datos, más en términos generales, en todas las preguntas, lo que vemos es que este caso, este tema, en todas las preguntas, tiene mayores niveles de respuesta entre votantes del Frente Amplio, por un lado, pero sobre todo hay una diferencia importante cuando vemos la edad, es decir, las personas mayores de 45 años, por nivel educativo, es decir, a mayor nivel educativo hay mayor grado de opinión, y a mayor interés en la política, mayor grado de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad las personas que tienen neutro, o sea, poca o muy poca interés en la política, que en general son niveles educativos más bajos, de clases sociales más bajas, tienen mucho menos información y mucho menos conocimiento sobre el tema, que es algo bastante recurrente, pero sobre todo cuando hablamos de casos específicos que se dan en la política, eso aparece mucho más fuerte en los resultados de la opinión pública. También se puede hacer una lectura de que uno piensa que se centraliza todo en Montevideo y
capaz que en el interior del país esto no llama mucho la atención, a la gente no le importa. Bueno, también hay una pequeña diferencia, no es tan amplia, pero hay una pequeña diferencia donde efectivamente en Montevideo aparece más fuerte que en el interior. También es verdad que ahí hay una correlación con el voto, es decir, bueno, hay más frente amplistas en Montevideo Claro. proporcionalmente que en el interior. Entonces, también eso está de alguna forma oficiando de elemento explicativo del grado de conocimiento y de opinión que hay sobre el tema. Eduardo, agradecerte, muchísimas gracias por los datos. Solo se me ocurre en el cierre algo muy breve. Como la primera pregunta es si ha oído alguna denuncia realizada contra un senador, es decir, es absolutamente genérica, ¿en qué momento dentro de la encuesta se introduce, si es que se introduce, el delito sexual? Bueno, aparece, hay otra pregunta que tiene que ver con a qué se refería la denuncia, y efectivamente aparece lo que era una pregunta abierta y aparecen matices. Abuso, delito sexual, abuso sexual a menores, que tienen distintos gradientes y que tiene que ver también con cómo se entiende el caso en sí. Cuánto se le da centralidad a la minoridad, cuánto a lo sexual y cuánto al abuso en términos generales. Muchísimas gracias. Por favor, ese de ustedes. Gracias, Eduardo. Momento de hacer una pausa. Ya se viene JC con todo el deporte.